y como dice Enrique, es un resort, o sea, esos 3 cuerpos que estamos viendo son todo de habitaciones. El frontal de la izquierda van a ser las suites principales del hotel. Debido a la pandemia hemos tenido que hacer 3 fases. Lo que eran 2 fases, al estar interrumpidos, hemos tenido que construir y queremos abrir ya por la historia que vosotros nos contáis, ¿no? Claro. Eso del hotel de San Nicolás es como el monstruo del lago Ness. ¿Se acuerda de la primera vez que ustedes fueron a San Nicolás? Que ustedes fueron a Baby Beach. Imagínense nosotros el día que llegamos a Baby Beach y vimos esa playa tan maravillosa ahí delante y nos ofrecieron la posibilidad de construir un hotel resort para potenciar, para que toda la población de San Nicolás, todo el área de San Nicolás, vuelva a tener un potencial económico. Sí, fantástico. Sí, nuestra experiencia como Grupo Martinón, ¿no? Estamos en 5 países ahora mismo en el mundo y los 5 países son los líderes en turismo de invierno y verano, ¿no? Yo creo que Aruba reúne esas características como un país de invierno y verano y bueno, ese sitio es tan paradisíaco y el pueblo tiene tantos requisitos, es tan bonito el paisaje y la naturaleza, que es lo que está buscando el cliente últimamente, sitios con naturaleza, con paisajes bonitos. Y va a ser todo incluido. Va a ser todo incluido, pero no es el concepto de todo incluido que se puede entender, ¿no? La marca esta de Hyatt Secrets ellos no le llaman todo incluido, sino le llaman lujo ilimitado. Nuestros clientes no tienen pulserita. ¿No? En ninguno de nuestros todo incluido en todo el mundo nunca se lleva la pulsera. Eso ya te indica que es un cliente, no es un cautivo. Entonces, sí, no los marcamos. Los espacios son muy grandes. El cliente de Secrets suele ser un cliente de entre 50 y 60 años. El 85% de nuestros clientes Secrets en el mundo, tanto dentro de la marca Hyatt como los que tenemos con Grupo Martinón, suelen ser norteamericanos. Son de alto poder adquisitivo y a ellos les gusta vivir la experiencia de poder salir de los hoteles. San Nicolás tiene esa posibilidad de salir a pasear, de salir a conocer la población de San Nicolás, lo que significará. Yo tengo la anécdota de que la primera vez que me perdí en San Nicolás le pregunté a un señor, mire, ¿cómo llego yo a...? Y me dijo, 2 a la izquierda, 1 a la derecha y vuelvo a girar a la izquierda. Y ya está. ¿Y fue así? Y me vio mi cara... No, yo estaba contigo y se subió en su vehículo y dijo, síganme que yo les llevo. Cuando me vio a mí, que dice, ¿cómo? No me va a entender, sígame a mí. Y el hombre que estaba en la puerta de su casa salió, cruzó la calle, abrió su coche, se subió y nos llevó. Eso es Aruba, sí. Ese es el local, sí, ese es el local. Y entonces, a partir de ese momento... Había mucha seguridad y tranquilidad. Eso nos dijo. El hombre nos dijo que había trabajado toda la vida en hostelería. Cuando le dije, no, es que estamos buscando porque queremos reunirnos con la gente de la asociación de empresarios de aquí y estamos llegando tarde porque queremos hacer una inversión aquí de abrir un hotel. Y el hombre, bueno, se subió al coche. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que vamos a buscar en este calor de Aruba calor de con Aruba. el visitante. Exacto. La hospitalidad arubiana.